Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista otra vez allí con 2 de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. En este Santo Evangelio estamos en el capítulo 1 de San Juan y el evangelista nos relata cómo fue el primer encuentro con el Señor. Es decir, lo que los que hemos recibido esta vocación de consagración total llamamos el día de nuestra vocación. San Juan Evangelista lo recuerda perfectamente, inclusive decía que era a las 4 de la tarde, fue un momento único, inolvidable, el encuentro con Jesús. La verdad es que llama la atención nuevamente la humildad de San Juan Bautista, que no solo no se reconocía el Mesías, sino que además de apuntar a quién es el verdadero Cordero de Dios, no tenía ningún problema en dejar que sus discípulos pasaran a ser discípulos de Jesús. Porque de hecho, Juan Evangelista y Andrés, que era hermano de Simón Pedro, primeramente seguían a Juan Bautista. Y dado que Juan decía: Este es el Mesías, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ellos decidieron seguir a Jesús. Y es muy bonita la primera expresión o pregunta para encontrarse, la manera como se realizó. Y fue con esta pregunta, ¿no? ¿Qué quieren? Dice Jesús. Rabí o maestro, ¿dónde vives? Probablemente fue el mismo Juan que tomó la palabra: ¿dónde vives? Quizás en esa pregunta y en esa entonación y en ese lenguaje corporal, Jesús ya podía interpretar que ellos querían seguirlo a cabalidad. Si él era el Mesías, ellos desde ya estaban dispuestos a entregarle toda su vida. Y Jesús les responde: vengan y lo verán. Es decir, los llama primero: vengan, ven, sígueme, y lo verán. Es decir, lo comprobarán, dónde vivo. Porque en realidad Jesús, por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, él vive en el seno de la Santísima Trinidad. Su hogar es Dios, porque él mismo es Dios, el Hijo de Dios. Entonces, donde sea que vaya Jesús, siempre va a llevar el cielo junto con él. Entonces les bastó ese día para darse cuenta de que él era el Mesías verdadero, tal como afirmaba Juan Bautista, y corrieron a anunciar después a sus hermanos respectivos. Andrés era hermano de Simón Pedro y Juan era hermano de Santiago, el mayor. Y así entonces comienzan a aparecer los primeros apóstoles con este encuentro íntimo con el Señor. En nuestra comunidad del Oratorio Mariano, de padres y hermanos, acabamos de terminar un retiro de 10 días que fue muy profundo y fue una experiencia de renovar ese encuentro primero que tuvimos con Jesús. Cada padre, cada hermano recuerda justamente el día y la hora en que fue llamado con una vocación muy íntima, muy profunda, muy del corazón, pero un llamado totalmente inequívoco. Y es tan bueno encontrarse con los hermanos, meditar juntos, rezar juntos, siempre en torno a la palabra de Dios, a la Santísima Virgen, ante el Santo Rosario, reflexionando también
en los grandes fundamentos que le dan sentido al carisma del oratorio mariano y que fundamentan justamente la vocación de cada uno, y compartir tantas cosas en común, porque en general algunos padres viven en distintos países, eh, están en Colombia, en México o en Argentina. Ahora acaban de organizar un viaje a Guinea porque están surgiendo vocaciones de Guinea Ecuatorial en África para nuestro oratorio mariano. Y así, es una aventura, ¿no? Y cada uno tiene sus propias actividades, sus propias misiones, pero todos en común queremos vivir y compartir esta realidad de haber sido llamados por Jesús, pero para vivir consagrados profundamente a la Santísima Virgen, en una unión muy, muy íntima con ella y al servicio de todo el mundo popular. Hace tanto bien entonces reunirse con personas, con hermanos que son más íntimos que la misma familia biológica, toda vez que Jesús dijo, mi verdadera familia son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y se produce un vínculo, una intimidad muy grande, porque estamos percibiendo ya que vivimos un poco la primicia de la vida eterna, del reino de los cielos. Y yo recomiendo a todas las personas que eh, quieran, aprovechen estas vacaciones, este tiempo de verano, digamos así, que no son vacaciones para todos, pero sí es un cambio de actividades para todos. De alguna manera, enero y febrero son meses distintos y son meses que nos invitan a encontrarnos con el Señor a través de la maravilla de su creación, a través de estos días que están más largos en la misma naturaleza y en el tiempo que se nos regala para vivirlo en la presencia del Señor y ojalá con nuestra propia familia o nuestra comunidad de hermanos en la fe, estar juntos para reflexionar, para meditar junto a la Biblia, en la Santa Misa, en la adoración y en la comunión de espíritu para poder renovar juntos esa vocación, esa llamada que vivieron los primeros apóstoles y que en definitiva cada cristiano debe vivir en algún momento de la vida, porque de otra manera una práctica cristiana que sea solo por costumbre o por tradición, pero sin un verdadero encuentro con el Señor, nunca va a ser realmente profunda como para poder avanzar hacia la santidad y hacia una entrega cada vez mayor como Jesús lo requiere. Hasta el punto que Él llega a decir, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga. Bueno, para dejarlo todo y seguir a Jesús es necesario tener estos momentos de encuentro o de retiro para poder vivenciar en el corazón de Cristo y de María esa hermosa intimidad con Dios y ese encuentro real, verdadero, donde, como dice Jesús, no solo lo acompañamos, sino que lo percibimos, lo vemos. Vemos que realmente nada se compara a estar con Jesús, a seguirlo a Él y a hacer su voluntad.